El demonio de hielo. Clark Ashton Smith. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños. Weird Tales. El demonio de hielo. Cuando el cazador, junto a Onfetos y Eiburt Sant, dos de los joyeros más emprendedores de Iqua, habían cruzado las fronteras de una región en la que raras veces se adentraban los hombres, y de la que aquellos que lo hacían incluso más raras veces regresaban. Partiendo de Iqua hacia el norte, pasaron junto a la desolada ciudad de Mutulan, donde el gran glaciar de Polarion había arrollado como un mar helado opulentas y célebres ciudades, y había cubierto el ancho istmo de orilla a orilla bajo brasas de hielo perpetuo. Algunos fabulaban que las cúpulas en forma de concha de Senhot todavía podían ser vistas en las profundidades del glaciar, y que las altas y orgullosas agujas de Ogonsai quedaron atrapadas allí dentro, junto a las palmas de helechos, los mamuts y los oscuros templos cuadrangulares del dios Tzatogua. Todo esto ocurrió muchos años atrás, y el hielo, una poderosa y brillante muralla, seguía descendiendo hacia el sur sobre tierras desiertas. Ahora, por el camino del glaciar Almenado, Kuanga conducía a sus compañeros en una búsqueda audaz. Su objetivo era nada menos que recuperar los rubíes del rey Aalor, el cual marchó junto al mago Omunbog y una multitud de soldados ostentosamente uniformados hacía ya más de 5 décadas para luchar contra el hielo polar. De aquella fantástica expedición ni Aalor ni Omunbog retornaron, y el afligido y harapiento grupo de guerreros supervivientes que regresaron a Iqua 2 lunas más tarde, relataron una historia funesta. Decían que el ejército acampó en una especie de cerro, cuidadosamente elegido por Omunbog y a plena vista de la vanguardia helada. Entonces el poderoso hechicero, de pie junto a Aalor en medio de un círculo de braseros que humeaban sin cesar vapores dorados y recitando runas más antiguas que el propio mundo, conjuró una esfera ardiente que reflejaba los cegadores rayos del cenit, tórridos y refulgentes, e hizo que, en comparación, el sol apenas pareciera una luna diurna. A punto estuvieron los soldados de desmayarse por el calor bajo la pesada parafernalia militar que llevaban encima. Pero bajo sus rayos, los límites del glaciar comenzaron a derretirse y a derramarse en rápidos riachuelos y ríos, de manera que, durante un tiempo, Aalor creyó que lograría reconquistar el reino de Mutulan, en el que sus antepasados habían reinado en épocas pretéritas. Las aguas turbulentas eran más profundas y fluían a ambos lados del cerro sobre el que esperaba el ejército. Entonces, como por algún tipo de magia hostil, los ríos comenzaron a exudar una pálida y sofocante niebla que cubrió el sol invocado por Omunbog, amortiguando y enfriando sus rayos sofocantes y anulando así su poder sobre el hielo. En vano echó mano el brujo de otros hechizos, intentando disipar la profunda y gélida bruma. Pero el vapor bajó aún más, maligno y pegajoso, retorciéndose y zigzagueando como manojos de serpientes espectrales, y calando a los hombres hasta el tuétano como si fuera el frío de la muerte. Cubría todo el campo como algo tangible, incluso más frío y más denso, y entumecía los miembros de aquellos que alargaban a tientas los brazos y les impedía distinguir los rostros de sus compañeros a un brazo de distancia. De alguna manera, unos cuantos soldados rasos lograron encontrar los confines de la niebla y se alejaron arrastrándose temerosos bajo el mortecino sol, perdiendo de vista en los cielos el globo mágico invocado por Omunbog. Y aún hoy, al rememorar aquellos acontecimientos aseguran que mientras huían extrañamente aterrorizados, en lugar de la niebla baja que esperaban ver, contemplaron una capa de hielo recién congelada que cubría el cerro en la que el rey y el brujo habían situado el campamento.
El hielo se elevaba sobre el terreno a una altura superior a la de un hombre, y en el interior de sus brillantes profundidades los soldados que lograron huir observaron las borrosas formas apresadas de sus líderes y compañeros. Considerando que aquella cosa no era un fenómeno natural, sino alguna magia ejercida por el gran glaciar, y que el propio glaciar era una entidad viva y maligna con poderes de desconocida crueldad, no aminoraron el paso en su huida. Y el hielo accedió a dejarlos marchar en paz, como si estuviera enviando una advertencia sobre el destino que correría todo aquel que osara atacarlo. Hubo algunos que creyeron la historia, y algunos que dudaron. Pero los reyes que gobernaban en Iqua después de Alor no osaron enfrentarse de nuevo al hielo, y ningún mago se alzó en guerra contra él con soles conjurados. Los hombres huían ante las glaciaciones en constante avance, y se contaban extrañas leyendas de cómo algunas gentes habían sido alcanzadas o aisladas en valles solitarios por los repentinos y diabólicos movimientos del hielo, como si hubiera alargado una mano viva. Y existían leyendas sobre terribles grietas que se abrían abruptamente y se cerraban como bocas monstruosas que engullían a aquellos que osaban adentrarse por las heladas inmensidades. Sobre vientos que eran como el aliento de demonios boreales que abrazaban la carne humana con un frío agudo e instantáneo y los convertían en estatuas tan duras como el granito. Finalmente, toda la región a muchas millas de la vanguardia del glaciar fue abandonada, y solo los cazadores más veteranos perseguían sus presas en las inmensidades condenadas a un invierno perpetuo. Y entonces ocurrió que el intrépido cazador Iluak, el hermano mayor de Kuanga, llegó a Mutulan persiguiendo a un enorme zorro negro y se adentró en las vastas extensiones de la capa helada. Rastreó su presa durante muchas leguas, pero no conseguía acercarse lo suficiente para alcanzarlo con el arco y, por fin, llegó a una enorme elevación en la llanura que parecía marcar la posición de una colina enterrada. Iluak pensó que el zorro había entrado en una caverna del montículo, de forma que, con el arco levantado y una flecha envenenada enganchada en la cuerda, siguió al animal al interior de la gruta. El lugar era como una cámara de reyes o dioses boreales. A su alrededor, bajo una tenue luz verdosa, se distinguían enormes pilares brillantes y carámbanos gigantescos colgaban del techo en forma de estalactitas. El terreno se inclinaba hacia abajo, e Iluak llegó al final de la cueva sin encontrar ningún rastro del zorro. Pero en la transparente profundidad de la pared, en la parte inferior, vio las formas erguidas de muchos hombres, congelados y sellados como en una tumba, con cuerpos intactos y semblantes bellos y tersos. Los hombres estaban armados con altas lanzas, y la mayoría de ellos llevaba la parafernalia militar de los soldados. Pero entre ellos, a la vanguardia, se erguía una altiva figura ataviada con la túnica azul marino de un rey, y junto a él se veía a un anciano agachado que llevaba la indumentaria de brujo negra como la noche. Los ropajes de la figura real estaban cubiertos de gemas que brillaban como estrellas de colores a través del hielo, y enormes rubíes rojos como gotas de sangre recién congelada se alineaban formando un triángulo que pendía sobre el pecho, formando la marca real de los reyes de Iqua. Y gracias a aquellos objetos Iluak supo que había encontrado la tumba de Alor y Omunbog y de los soldados con los que intentaron luchar contra el hielo en el pasado. Sobrecogido por la extraña visión, acudieron a su mente las viejas leyendas y por primera vez perdió el coraje y abandonó la cámara sin demora. No pudo encontrar al zorro por ningún lado, de modo que abandonó la persecución y regresó al sur, a las tierras más allá del glaciar sin sufrir percance alguno. Sin embargo, más tarde aseguró que el hielo cambiaba extrañamente mientras perseguía al zorro, y que durante un tiempo, tras abandonar la caverna, apenas logró orientarse. Había escarpados riscos y montículos donde antes no había ninguno,
lo cual hizo que su regreso se convirtiera en un viaje extenuante, y el glaciar parecía haberse extendido muchas millas desde sus anteriores límites. Y debido a todas estas cosas, las cuales no podía explicar ni entender, un extraño y desasosegante miedo creció en el corazón de Iluak. Jamás regresó al glaciar, pero le contó a su hermano Kwanga lo que había encontrado allí, y describió el punto exacto de la cámara subterránea en la que el rey Aalor y Omunbok y sus hombres de armas estaban enterrados. Y poco después, Iluak fue descuartizado por un oso blanco contra el que había disparado todas sus flechas en vano. Kwanga no era menos valiente que Iluak, y no temía al glaciar puesto que había estado sobre él en muchas ocasiones y jamás había sufrido ningún percance. El suyo era un corazón ávido de riquezas y con frecuencia pensaba en los rubíes de Aalor encerrados allí con el rey en el hielo eterno, y pensó que un hombre intrépido podría recuperarlos. Así pues, un verano, mientras comerciaba en Iqua con sus pieles, se dirigió a los joyeros Abort-Sant y Honfithos llevando consigo unos cuantos granates que encontró en el Valle del Norte. Mientras los joyeros examinaban los granates, Iqua habló en tono casual sobre los rubíes de Aalor y les interrogó hábilmente sobre su valor. A continuación, tras escuchar el enorme precio de las gemas y percatarse del avaricioso interés que habían mostrado tanto Oom-Petos como Iburt-Sant, les contó la historia que su hermano Iluak le había confiado, y les propuso que, si le prometían la mitad del valor de los rubíes, él mismo los guiaría hasta la cueva secreta donde se encontraban. Los joyeros aceptaron su propuesta, a pesar de las penurias que suponía el viaje, y las dificultades con que se enfrentarían más adelante para vender a escondidas unas piedras preciosas que pertenecieron a la familia real de Iqua y que podían ser reclamadas por el actual monarca, Ralour, si se supiera de su existencia. El fabuloso valor de los rubíes había encendido su avaricia. Kwanga, por su parte, deseaba la complicidad y connivencia de los comerciantes porque sabía que le resultaría difícil vender las joyas de otra forma. No se fiaba de Oom-Fetos ni de Iburt-Sant, y por esta razón exigió que fueran con él a la caverna y le pagaran la cantidad de dinero acordada en cuanto tuvieran el tesoro en sus manos. El extraño trío partió a mediados de verano. Ahora, tras 2 semanas de viaje a través de una región subártica agreste, estaban llegando a los confines del hielo eterno. Viajaban a pie, y sus provisiones eran transportadas por 3 caballos un poco más grandes que un buey almizclero. Kwanga, tirador de excelente puntería, cazaba liebres y aves acuáticas para las provisiones diarias. Tras ellos, en un cielo turquesa despejado de nubes, ardía el sol bajo que se decía que describía una eclíptica mucho más alta en tiempos pasados. Ventisqueros de nieve compacta se amontonaban en las sombras de las colinas más altas, y en los valles abruptos llegaron a la vanguardia del glaciar de placas de hielo. Los árboles y arbustos ya eran muy escasos y mermados, en una tierra donde los bosques frondosos florecieron en el pasado bajo un clima más benigno. Pero las amapolas llameaban en los prados y por las laderas, extendiendo su frágil belleza como una alfombra escarlata ante los pies del invierno perenne, y las tranquilas lagunas y los caudales estancados o en movimiento estaban cubiertos de blancos nenúfares. Ligeramente al este, vieron las fumarolas de las cumbres volcánicas que todavía resistían el avance de los glaciares. Al oeste se divisaban altas y adustas montañas cuyos escarpados precipicios y cumbres estaban cubiertos de nieve, y a los pies de las laderas el hielo había escalado como un mar que anegaba todo. Ante ellos se alzaba la amenazante y almenada pared de una glaciación extensa como un reino, que se movía igualmente sobre las llanuras y las colinas, arrancando árboles, y presionando el suelo hacia adelante en extensos pliegues y caballones. Su avance se había frenado ligeramente debido al verano norteño.
Cuando y los joyeros llegaron a unos riachuelos turbios formados por un deshielo pasajero que brotaba de los brillantes terraplenes azul verdosos. Dejaron sus caballos de carga en un valle cubierto de hierba, atados con largas correas de elfo a los sauces enanos. A continuación, portando tan solo las provisiones y equipo que pudieran necesitar para 2 días de viaje, escalaron la ladera de hielo por un punto elegido por Kuanga, por ser el más accesible y apuntar hacia la dirección de la cueva que había encontrado Iluak. Kuanga se orientaba por la posición de las montañas volcánicas y también por los 2 picos aislados que despuntaban sobre la placa de hielo de la llanura por el norte, como los pechos de una gigante bajo su armadura brillante. Los 3 viajaban bien equipados para afrontar cualquier exigencia en su búsqueda. Kuanga llevaba un peculiar pico de bronce exquisitamente templado para usarlo en la exhumación del cuerpo del rey Aalor, e iba armado con una espada corta en forma de hoja de árbol, además de su arco y el carcaj lleno de flechas. Sus ropajes estaban elaborados con las pieles de un oso gigante, de color marrón negruzco. Oonfetos y Aborsand, ataviados con vestiduras profusamente forradas de plumón contra el frío, les seguían quejumbrosos y con avaricioso entusiasmo. No habían disfrutado en absoluto las largas marchas a través de un territorio desolado y estremecedor, ni el duro periplo mientras estaban expuestos a las inclemencias del tiempo del norte. Además, empezaban a mostrar cierto desprecio por Kuanga, a quien consideraban tosco y autoritario. Sus motivos de queja se veían ahora agravados por el hecho de que les obligaba a transportar la mayoría de las provisiones, además de las 2 pesadas bolsas de oro que debían intercambiar más tarde por las gemas. Ningún otro objeto menos valioso que los rubíes de Aalor les hubiera hecho llegar hasta tan lejos, o atravesar a pie las colosales inmensidades de la placa de hielo. El paisaje que se abría ante ellos era como un mundo helado del vacuo espacio exterior. Vasta e ininterrumpida, a excepción de algunos montículos y riscos desperdigados, la llanura se extendía hacia el blanco horizonte y sus cumbres blindadas. No parecía que nada viviera o se moviera en aquellos terribles y relucientes parajes, cuyos terrenos más cercanos carecían de nieve. El sol palideció y se enfrió, y se perdió de vista a espaldas de los aventureros, y un viento sopló sobre ellos procedente del hielo, como el aliento de abismos de más allá del polo. Sin embargo, aparte de la desolación y tenebrosidad boreal, no había nada que hiciera desfallecer a Kuanga o a sus acompañantes. Ninguno de ellos era supersticioso, y todos pensaban que los viejos cuentos eran simples leyendas, fábulas inventadas para meter miedo. Kuanga sonrió tristemente al pensar en su hermano Iluak, que a raíz de su encuentro con Aalor se había vuelto extrañamente pusilánime e imaginaba cosas extraordinarias. Una insólita debilidad se había apoderado de Iluak, un hombre que en otro tiempo había sido un cazador intrépido y tan imprudente que nunca temió a hombres ni a bestias. En cuanto al enterramiento de Aalor y Omunbog y su ejército en el glaciar, era obvio que se habían dejado atrapar por las tormentas invernales, y los pocos supervivientes, mentalmente trastornados por las durezas que habían vivido, contaban una historia disparatada. El hielo, a pesar de que hubiera conquistado la mitad de un continente, era simplemente hielo, y sus obras respondían invariablemente a ciertas leyes naturales. Iluak había dicho que la placa de hielo era un enorme demonio, cruel y avaricioso, que se resistía a dejar marchar lo que ya había tomado. Pero tales creencias eran meras supersticiones primitivas que no debían ser tenidas en cuenta por las mentes preclaras del Pleistoceno. Habían escalado el terraplén a primera hora de la mañana. Kuanga aseguró a los joyeros que, a más tardar, llegarían a la caverna hacia el mediodía, aunque se produjera alguna dificultad o retraso en la ubicación de esta.
La llanura se veía sorprendentemente intacta y sin grietas, y había pocos obstáculos que pudieran impedir el avance de los hombres. Guiándose por las dos montañas en forma de grandes pechos, llegaron 3 horas más tarde a una elevación del terreno que correspondía al montículo de la historia de Iluac. No tuvieron muchos problemas en encontrar la apertura de la profunda cámara mortuoria. Parecía que el lugar había cambiado poco, o nada, desde la visita de Iluac, porque el interior, con sus columnas y carámbanos colgantes, se ajustaba casi totalmente a su descripción. La entrada era como unas fauces con colmillos. Dentro, el suelo se inclinaba en una resbaladiza pendiente durante unas 30 yardas. En la cámara flotaba una luz fría y azulada que se filtraba a través del techo abovedado. En la parte más baja, en la pared estriada, Kuanga y los joyeros contemplaron las formas incrustadas de una cantidad de hombres, entre los que se distinguía fácilmente el alto cadáver con ropajes azules del rey Aalor y la oscura y postrada momia de Omunbok. Tras ellos, las siluetas de otros hombres, sujetando eternamente sus lanzas en hileras y multiplicándose hacia abajo en rígidas filas a través de profundidades insondables, apenas eran discernibles. Aalor se alzaba regio y enhiesto, con ojos desorbitados que miraban con altivez, como si aún tuvieran vida. Sobre su pecho, el triángulo de ardientes rubíes brillantes como la sangre relucía insaciable entre la oscuridad glacial y los gélidos ojos de topacios, de berilos, de diamantes, de circonitas. Brillaban y titilaban sobre sus ropajes azules. Parecía que las fabulosas piedras preciosas estaban a no más de 1 pie o 2 de hielo de los avariciosos dedos del cazador y sus acompañantes. Sin pronunciar palabra, contemplaron embelesados tan preciado tesoro. Además de los enormes rubíes, los joyeros también estaban calculando el valor del resto de gemas que había sobre el cuerpo de Aalor. Solo estas, pensaron complacidos, habrían hecho que valiera la pena soportar la fatiga del viaje y la insolencia de Kuanga. Por su parte, el cazador empezaba a arrepentirse de no haber subido más la puja. Sin embargo, las 2 bolsas de oro le harían rico. Podría beber hasta hartarse caros vinos, más rojos que los rubíes, procedentes de la lejana Usuldarón en el sur. Las jóvenes morenas de ojos rasgados de Icua bailarían para él cuando se lo ordenara, y podría jugar apostando más alto. Los 3 hombres no parecían afectados por la inquietante situación en la que se hallaban, solos en aquel destierro boreal con los muertos helados, y tampoco les afectaba la macabra naturaleza del robo que estaban a punto de perpetrar. Sin esperar la señal de ninguno de sus compañeros, Kuanga alzó el afilado pico de bronce templado y comenzó a horadar la pared translúcida con fuertes golpes. El pico producía un agudo repiqueteo sobre el hielo, y éste se deshacía en astillas cristalinas y trozos diamantinos. En pocos minutos logró abrir una gran cavidad, hasta que solo una fina placa, agrietada y rota, le separó del cuerpo de Aalor. Kuanga procedió a romper aquella fina placa con sumo cuidado y pronto el triángulo de rubíes monstruosos, más o menos hundidos en el hielo, estuvo al alcance de sus dedos. Mientras los orgullosos y siniestros ojos de Aalor le miraban inmóviles desde detrás de su máscara helada, el cazador dejó caer el pico y, tras desenvainar su espada con forma de hoja, comenzó a cortar los finos alambres de plata que sujetaban hábilmente los rubíes a los ropajes del rey. Con las prisas, rasgó algunas porciones de la tela azul marino, dejando al descubierto la piel congelada y blanquísima. Al tiempo que desenganchaba los rubíes, se los daba uno a Ónfetos, que permanecía detrás, no muy lejos de él, y el comerciante, con ojos rebosantes de avaricia y babeando levemente extasiado, los colocaba con cuidado en un enorme morral de piel de lagarto moteado que llevaban para tal fin. Cuando recuperaron el último rubí,
Kwanga se dispuso a desprender el resto de gemas de menor valor que adornaban las vestiduras del rey y que formaban curiosos dibujos y signos de significado astrológico o hierático. Entonces, mientras seguían atareados, tanto él como Onfitho se sobresaltaron al escuchar un fuerte y estremecedor estruendo que culminó en una miríada de tintineos como de cristales rotos. Al girarse, ambos hombres vieron que un enorme carámbano había caído desde la cúpula de la caverna, y su punta, como si hubiera sido certeramente dirigida, había partido en dos el cráneo de Abort Sand, que yacía entre las esquirlas de hielo con el extremo afilado del fragmento profundamente incrustado en su cerebro resumante. Murió al instante, sin ser tan siquiera consciente de su final. Parecía que el accidente era totalmente natural, como el que podría ocurrir en verano debido a un ligero deshielo de la inmensa masa en suspensión, pero, consternados, Kwanga y Onfitho advirtieron ciertas circunstancias que no eran para nada normales o explicables. Durante el proceso de recobrar los rubíes, en el que había estado tan centrada la atención de ambos hombres, la cámara se había estrechado hasta la mitad de su anchura original, y también había disminuido de altura, hasta el punto de que los carámbanos colgantes casi los tocaban, como si estuvieran a punto de ser masticados por los dientes de una boca colosal. El lugar se había oscurecido y la luz era como la que podría filtrarse en los mares árticos a través de gruesos témpanos. La pendiente de la cueva se había pronunciado, como si se inclinara hacia profundidades sin fondo. Allá arriba, increíblemente lejos, los dos hombres divisaron la pequeña entrada, que no parecía mayor que la boca de una madriguera de zorro. Durante unos segundos, ambos se quedaron estupefactos. Los cambios de la caverna no admitían ninguna explicación natural, y los hiperbóreos sintieron brotar en su interior todos aquellos terrores supersticiosos que se habían esforzado por desechar. Ya no podían seguir negando la consciente y viva maldad, los poderes diabólicos imputados al hielo en las viejas leyendas. Conscientes del peligro que corrían, y espoleados por un pánico desbocado, se lanzaron a escalar la pendiente. Onfetto sujetó con fuerza la abultada bolsa de rubíes, así como la pesada saca de monedas de oro que colgaba de su cinturón, y Kwanga tuvo la suficiente cabeza fría para llevarse la espada y el pico. Sin embargo, en su huida aterrorizada ambos olvidaron la segunda bolsa de oro que estaba junto al cuerpo de Abort Sand, bajo los restos de la estalactita rota. El estrechamiento sobrenatural de la cueva, el terrible y siniestro descenso del techo, aparentemente habían cesado. En todo caso, los hiperbóreos no detectaron que el proceso continuara mientras escalaban despavoridos y fatigosamente la pendiente hacia la abertura. Se vieron forzados a agacharse en muchos lugares para evitar los poderosos colmillos que amenazaban con cerrarse sobre ellos, e incluso llevando unos borceguíes de áspera piel de tigre, les resultaba difícil mantenerse en pie sobre la terrible pendiente. En ocasiones se impulsaban hacia arriba apoyándose sobre las resbaladizas formaciones en forma de pilares y con frecuencia Kwanga, que encabezaba la marcha, se veía forzado a horadar rápidamente unos escalones en la pendiente con su pico. Onfetto estaba demasiado aterrado incluso para la más rudimentaria de las reflexiones. Pero Kwanga, mientras escalaba, consideraba las monstruosas alteraciones en la cueva, que no podía asociar con nada de su amplia y variada experiencia de distintos fenómenos naturales. Intentó convencerse de que en un primer momento había cometido un error al calcular las dimensiones de la cámara y la inclinación del suelo. El esfuerzo resultó inútil, seguía enfrentado a algo que contradecía su propia lógica. Algo que distorsionaba la cara conocida del mundo con una locura ultraterrena y abominable e insuflaba un caos maligno en su ordenado funcionamiento. Tras una ascensión aterradoramente prolongada, como si escaparan de alguna tediosa y delirante pesadilla, se aproximaron a la boca de la caverna.
Apenas había espacio para que un hombre se arrastrara sobre su barriga bajo los puntiagudos y pesados dientes. Kwanga, temeroso de que los colmillos cayeran sobre él como los de un monstruo enorme, se abalanzó hacia adelante y comenzó a retorcerse para atravesar la apertura con una celeridad poco heroica. Algo le impidió avanzar y creyó, durante unos segundos de profundo horror, que sus peores temores se estaban cumpliendo. Pero, a continuación, se dio cuenta de que el arco y el carcaj de flechas, que había olvidado descolgar de su hombro, se habían quedado enganchados en el hielo colgante. Mientras Onfitos farfullaba frenético sumido en un ataque de miedo e impaciencia, el cazador retrocedió reptando. Se quitó las armas que le impedían pasar y las lanzó al exterior junto al pico antes de pasar en un segundo intento, esta vez más exitoso, a través de la angosta apertura. Se puso en pie sobre el glaciar a cielo abierto y escuchó un desgarrado grito que procedía de la garganta de Onfetos, quien, intentando seguir a Kwanga, se había quedado totalmente atascado en la entrada, ya que su contorno era bastante más amplio que el del cazador. Su mano derecha, que sujetaba la saca de rubíes, estaba extendida hacia la parte exterior del umbral de la cueva. Aullaba sin cesar, balbuceando incoherentemente que los crueles dientes de hielo estaban masticándolo para triturarlo. A pesar del siniestro terror que le había hecho perder el control, el cazador todavía reunió el suficiente coraje para regresar e intentar ayudar a Onfitos. Cuando estaba a punto de golpear los enormes carámbanos con su pico, escuchó un grito agonizante procedente de la garganta del joyero, seguido por un chasquido seco e indescriptible. No se percibió en ningún momento que los colmillos se movieran y, sin embargo, Kwanga pudo ver que ahora tocaban el suelo de la caverna. El cuerpo de Onfitos, atravesado de lado a lado por uno de los carámbanos y aplastado por los dientes cortantes, vomitaba sangre sobre el glaciar, como el rocío rojo de un lagar. Kwanga dudó de sus propios sentidos. Lo que había ocurrido ante él era obviamente imposible, no había ninguna grieta en el montículo sobre la entrada de la caverna que pudiera explicar el desprendimiento de aquellos terribles colmillos. Ante sus propios ojos, aunque demasiado rápidamente para aprehenderlo mentalmente, aquella inimaginable barbaridad había tenido lugar. Ya no había ayuda terrenal alguna que pudiera salvar a Onfetos, y Kwanga, totalmente invadido por un insondable pánico, en todo caso difícilmente habría podido permanecer allí por más tiempo para auxiliarlo. Pero al ver la saca que había caído hacia adelante al soltarse de los dedos del joyero, el cazador echó rápidamente la mano y lo agarró siguiendo un impulso de avaricia mezclada con terror, y luego, sin echar la vista atrás, huyó del glaciar hacia el sol de mermada trayectoria. Durante unos momentos, mientras corría, Kwanga no percibió las siniestras y funestas alteraciones, semejantes a las de la cueva, que se habían producido en la propia llanura cubierta de hielo. Golpeado por una terrible conmoción, que se transformó en una sensación de vértigo real, vio que estaba escalando una larga pendiente absurdamente escarpada sobre cuya cima el sol se había alejado de forma extraña y ahora lucía pequeño y gélido, como si lo observara desde otro planeta. El propio cielo era diferente, aunque todavía estaba totalmente despejado, había adquirido una curiosa palidez mortecina. Una inquietante sensación de voluntad hostil, de inmensa y gélida maldad, invadía el aire y se posaba sobre Kwanga como un íncubo. Pero lo más aterrador de todo, ya que probaba un consciente y maligno quebrantamiento de las leyes naturales, era la vertiginosa inclinación hacia el polo que había adoptado la llana meseta. Kwanga pensó que la propia creación se había trastornado y le había dejado a merced de fuerzas demoníacas procedentes de los paganos abismos exteriores. Manteniéndose en pie en precario equilibrio, encaramándose y tambaleándose en su ascenso, temió por un instante resbalar,
caer y deslizarse hacia abajo eternamente, hacia las insondables profundidades árticas. Y, sin embargo, cuando finalmente se atrevió a parar y se giró estremecido para echar un vistazo hacia el supuesto descenso, vio a sus espaldas una pendiente similar en todos los aspectos a la que estaba escalando, una demente pared de hielo inclinada que se erguía interminablemente hacia un segundo sol remoto. En medio de la confusión de aquella extraña inversión, pareció perder los últimos restos de equilibrio que le quedaban, y mientras se esforzaba por recuperar el sentido de la orientación que nunca antes le había abandonado, el glaciar giraba y temblequeaba a su alrededor como un mundo rodando. Parecía que por todos lados había pequeños parelios que se burlaban de él sobre las escarpadas laderas, interminables y glaciales. Continuó su desesperada escalada por un mundo imaginario del revés, no sabía distinguir el norte del sur, ni el este del oeste. Un viento repentino sopló hacia abajo sobre el glaciar, aulló en los oídos de Kuanga como una miríada de voces de demonios burlones, gemía y se reía y ululaba con notas agudas como hielo resquebrajándose. Parecía tirar de Kuanga con dedos vivos y maliciosos, robarle el aliento por el que el cazador había luchado tan agónicamente. A pesar de sus pesados ropajes y la lentitud de su trabajosa ascensión, sintió los penetrantes y mordaces dientes del viento que le buscaban y le mordían hasta el tuétano. Mientras continuaba escalando, entrevió que la superficie de hielo ya no era llana, sino que habían brotado pilares y pirámides a su alrededor, y también obscenos montículos con formas más desenfrenadas. Inmensos perfiles malignos sonreían lascivamente en cristal azul verdoso, las cabezas deformes de demonios abominables fruncían el ceño, y dragones con las alas desplegadas se retorcían inmóviles por las paredes de la pendiente o se hundían congelados en las profundas grietas. Aparte de aquellas formas imaginarias que adoptaba el propio hielo, Kuanga vio, o creyó ver, cuerpos y rostros humanos incrustados en el glaciar. Manos pálidas parecían estirarse débiles y suplicantes hacia él desde las profundidades, y el cazador sintió sobre él los ojos cristalizados de hombres que habían muerto años antes, y contempló los miembros hundidos, rígidos y en extrañas actitudes de tortura. Kuanga ya no era capaz de pensar. Terrores primigenios sordos y ciegos y más antiguos que la propia razón habían invadido su mente con su atávica oscuridad. Le espoleaban implacablemente, como se espolea a una bestia, y no le permitían detenerse ni flaquear en la falsa pendiente de pesadilla. Si hubiera podido reflexionar, tan solo habría concluido que su escapada final era imposible, que el hielo, una criatura viva, consciente y maléfica, simplemente se entretenía con él en un juego cruel y fantástico que, de alguna forma, había inventado en su increíble animismo. Así pues, tal vez era mejor que hubiera perdido su capacidad de pensar. Más allá de toda esperanza y sin previo aviso, llegó al final de la glaciación. Fue como el cambio repentino de un sueño que pilla al soñador desprevenido. Contempló con estupor durante algunos segundos los conocidos valles hiperbóreos a los pies de la pendiente, hacia el sur. Y los volcanes que despedían un humo negro al otro lado de las colinas al sureste. Su huida de la caverna había consumido casi por completo la larga tarde subpolar, y el sol pendía ahora cerca del horizonte. Los parelios habían desaparecido y, como por algún prodigioso truco de prestidigitación, la placa de hielo había adoptado de nuevo su horizontalidad original. Si hubiera podido comparar sus impresiones, Kuanga se habría dado cuenta de que en ningún momento sorprendió al glaciar llevando a cabo sus desconcertantes cambios sobrenaturales. Dudosamente, como si fuera un espejismo capaz de esfumarse en cualquier momento, examinó el paisaje bajo las almenas. Al parecer, había regresado al mismo lugar en el que él y los joyeros habían iniciado su desastroso viaje por el hielo.
Ante él una pendiente suave, apelmazada y resquebrajada, bajaba hacia los verdosos prados. Temiendo que todo fuera un engaño, algo irreal, una bella trampa cautivadora, una nueva traición del ente que ya consideraba un demonio cruel y todopoderoso, Kuanga descendió la pendiente con zancadas y saltos apresurados. Incluso cuando ya avanzaba en los afloramientos de pies de lobo que le cubrían hasta los tobillos, con frondosos sauces y hierbas reptantes a su alrededor, no podía creer que realmente hubiera logrado escapar. El ciego impulso de un miedo atenazador todavía lo espoleaba, y un instinto primario, igualmente ciego, lo condujo hacia las cumbres volcánicas. El instinto le indicó que podría refugiarse del lacerante frío boreal por sus alrededores, y allí, más que en ningún otro lugar, podría mantenerse a salvo de las demoníacas maquinaciones del glaciar. Se decía que allí, hirviendo a los pies de aquellas montañas, fluían perpetuamente manantiales de agua, enormes géiseres, rugiendo y siseando como calderos infernales. Llenaban los barrancos más altos con cataratas de agua hirviendo. Las largas nevadas que azotaban Hiperbórea se convertían en suaves lluvias en las proximidades de los volcanes, y allí una rica flora de sensuales colores, anteriormente presente en toda la región pero que ahora resultaba exótica, florecía durante todas las estaciones. Kuanga no pudo encontrar los pequeños caballos lanudos que él y sus acompañantes habían dejado atados a los sauces enanos en el prado del valle. Tal vez, después de todo, no se trataba del mismo valle. En cualquier caso, no detuvo su huida para recuperar las monturas. Sin demorarse o entretenerse más, tras echar temerosamente la vista atrás hacia la amenazante masa de la glaciación, partió en línea recta hacia las montañas humeantes. El sol se hundió un poco más, bordeando interminablemente el horizonte del suroeste e inundando el hielo almenado y el paisaje ondulante con una luz de pálida amatista. Kuanga, con músculos de hierro y acostumbrado a marchas prolongadas, continuó avanzando aterido por un terror que no remitía, y poco a poco fue alcanzado por el prolongado crepúsculo de colores etéreos del verano norteño. De una u otra forma, a través de todas las etapas de su huida, había logrado conservar el pico, así como el arco y las flechas. Maquinalmente, unas horas antes, había colocado el pesado saco de rubíes en el pecho bajo su ropa para mantenerlo seguro. Se había olvidado de ellos y ni tan siquiera notaba el hilo de agua que caía al derretirse el hielo apelmazado alrededor de las joyas y que le empapaba el cuerpo a través de la saca de piel de lagarto. Mientras cruzaba uno de los innumerables valles, tropezó con una raíz de sauce que sobresalía y el pico se escapó volando de sus dedos cuando cayó al suelo. Tras incorporarse, corrió sin parar para recuperarlo. Un resplandor rojizo procedente de los volcanes era ahora visible y se recortaba contra el cielo crepuscular. Se hizo más intenso a medida que Kuanga avanzaba, y sintió que estaba acercándose al ansiado santuario inviolable. A pesar de estar todavía profundamente conmocionado y desmoralizado por sus desagradables experiencias sobrehumanas, comenzó a pensar que, tal vez, después de todo, lograra escapar del demonio de hielo. De repente fue consciente de una sed acuciante que no había sentido hasta ese momento. Se atrevió a parar en uno de los valles poco profundos y bebió de un arroyo bordeado de capullos de flores. A continuación, vencido por la demoledora carga de una fatiga inconscientemente acumulada, se tumbó en el suelo para descansar durante unos minutos entre las amapolas rojas como la sangre, que ahora se veían moradas por la luz crepuscular. El sueño lo cubrió como una nevada suave y abrumadora sobre sus párpados, pero pronto irrumpieron sueños malignos en los que todavía huía inútilmente del glaciar burlón e inexorable. Se despertó envuelto en un gélido terror, sudado y tembloroso, y se encontró observando el cielo del norte, donde un delicado fulgor moría lentamente.
Le pareció que una enorme sombra, maligna y colosal y, de alguna manera, sólida, se movía en el horizonte y caminaba sobre las colinas bajas y en dirección al valle en el que se encontraba. Llegó con una inexpresable velocidad, y la última luz desapareció de los cielos, fría como un reflejo sobre el hielo. El cazador se puso rápidamente en pie con la rigidez del prolongado cansancio que le atenazaba todo el cuerpo, y la estupefacción de la pesadilla que todavía se entremezclaba con sus miedos de semivigilia. En aquel estado, en un demente y momentáneo desafío, descolgó su arco y disparó una flecha tras otra hasta vaciar el carcaj contra la enorme, siniestra e informe sombra que parecía cernirse ante él en el cielo. Tras disparar todas las flechas, retomó su apresurada huida. Mientras corría, temblaba incontrolablemente por el repentino e intenso frío que había penetrado en el valle. Borrosamente, con un ataque de terror, sintió que había algo malsano y antinatural en aquel frío, algo que no correspondía al lugar ni a la estación. Los volcanes ardientes estaban bastante cerca, y pronto llegaría a las colinas que los bordeaban. El aire que le rodeaba debería haber sido un aire templado, si no realmente caliente. De repente, el propio aire se oscureció frente a él, con un insondable brillo azul verdoso en sus profundidades. Durante unos segundos vio la sombra sin rasgos que se alzaba gigantesca sobre su camino y oscurecía las mismísimas estrellas y el fulgor de los volcanes. Entonces, produciendo un remolino de vapor espoleado por la tempestad, lo envolvió, gélido e implacable. Era como hielo espectral, algo que le cegaba los ojos y le dejaba sin aliento, como si estuviera enterrado en una tumba glacial. Era un frío de rigores transárticos que él mismo jamás había experimentado, y que hacía que le dolieran insoportablemente todos sus miembros, y a este dolor le siguió un entumecimiento que se extendió con celeridad. En la tiniebla azul verdosa que se cerraba y espesaba a su alrededor, escuchó débilmente un sonido como el de carámbanos rompiéndose, un crujir de pesados témpanos. Era como si el alma del glaciar, maligna e implacable, le hubiera dado alcance en su fuga. Kwanga forcejeaba intermitentemente con sus miembros insensibilizados, invadido por un somnoliento terror. Siguiendo un oscuro impulso, como si quisiera complacer a una deidad vengativa, sacó la bolsa de rubíes de su pecho con un prolongado y doloroso esfuerzo, e intentó lanzarla lejos. Las correas que cerraban la bolsa se soltaron al caer y Kwanga escuchó muy débilmente, como desde una gran distancia, el repiqueteo de los rubíes rodando al esparcirse sobre una superficie dura. Luego la inconsciencia fue apoderándose de él y cayó hacia adelante rígidamente, sin saber que había caído. La luz del día lo encontró junto a un pequeño arroyo, totalmente congelado, y con el rostro descansando sobre un círculo de amapolas que habían quedado ennegrecidas, como si hubieran sido pisadas por algún gigantesco demonio de escarcha. Una laguna cercana, formada por el manso riachuelo, aparecía cubierta con una fina capa de hielo, y, sobre el hielo, como gotas de sangre helada, estaban esparcidos los rubíes de Alor. A su debido tiempo, el gran glaciar, moviéndose lenta e inexorablemente hacia el sur, los reclamaría.